Marina Schlotauer, Florencia Rossetti, psicólogas que trabajan en el hospital de Basavilbaso. Bueno, me han recibido aquí justamente en esta institución para hablar un poco acerca de la problemática del suicidio, teniendo en cuenta que este próximo 10 se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Bueno, Marina, para empezar, contar un poco acerca de esta problemática, de cuestiones a tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, Marlene. Sí, te convocamos para poder charlar un poquito sobre esta problemática tan importante, de la cual no se habla mucho, y creemos que la mejor forma de prevenirlo es hablando de esto. Justamente este domingo es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y bueno, como importante a tener en cuenta y el por qué también nosotras te convocamos es que es una problemática que está creciendo mucho en nuestra sociedad a nivel mundial. Es una problemática que se ubica dentro de los niveles, ¿no es cierto?, de tasas altas. Encontramos, por ejemplo, el suicidio en adolescentes de entre 15 a 29 años de edad en segundo lugar, ¿no?, dentro de lo que son las muertes de adolescentes. En segundo lugar, en primer lugar están los accidentes de tránsito, en segundo lugar las muertes por suicidio. Entonces eso nos da cuenta de el grado, ¿no?, de gravedad justamente de esta problemática. En Baso no estamos ajenos a eso, en Argentina no estamos ajenos a esas tasas a niveles internacionales. Vemos que es una problemática que crece mucho. Últimamente vemos que crecieron los intentos de suicidio y los suicidios, así que bueno, esa es la razón por la que consideramos que es importante hablar de esto. Bueno, Floppy, ¿pueden nombrar algunos signos de alerta como para que la sociedad toda y los entornos dentro de los adolescentes y de las personas tengan en cuenta? Sí, podemos hablar de signos de alarma, ¿sí?, a tener en cuenta. Ahora, eso no quiere decir que porque veamos uno de estos ya estamos frente a esta problemática, ¿sí? También tenemos que contextualizar estos signos, que son cambios súbitos de actitud mental, por ejemplo, ¿no? Aislamiento, cuando una persona empieza a referirse mucho de una forma negativa sobre sí misma, cuando no se lo observa sin motivación, sin un proyecto de vida, ¿no? Estos son algunos signos que podemos ver, o por ejemplo cuando se refieren y tienen la certeza de que se van a reencontrar con seres que ya no están, con seres familiares que han fallecido. Esos son algunos signos. Ahora, tenemos que entender que el suicidio es un acontecimiento, ¿sí?, que es multicausal. No tiene una sola causa y tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque todos somos responsables de prevenir esto desde los diferentes lugares, ¿no? Desde salud, desde educación, desde la sociedad entera, porque se lo considera al suicidio como un hecho individual. Y la realidad es que es un hecho social, ¿sí?, y que implica el involucrar a toda la sociedad, a toda la comunidad. Por eso es tan importante que el abordaje sea interdisciplinario, intersectorial y comunitario. Bueno, Marina, y si vemos alguna de estos signos de alerta, teniendo en cuenta obviamente lo que decía Floppy de que igualmente es algo multicausal, ¿cómo podemos proceder? Bien.
Hay uno de los mitos más grandes, hay muchos mitos en torno al suicidio, y uno de los mitos más grandes es que no hay que hablar de esto. Si sabemos que hay alguien que está pasando por una situación de esto, más vale no preguntar. Esos son algunos de los mitos que hay en torno a la problemática. Y en realidad lo que hay que hacer es hablar de esto, y si sabemos que alguien está pasando por estas situaciones como las que nombraba Florencia, dificultades, ¿no es cierto?, a la hora de expresar las emociones, de decir lo que les está pasando, lo que sienten, estos cambios, ¿no es cierto?, en la conducta, aislamiento y demás. El primer paso es ir y preguntarle a esa persona si necesita ayuda, si le está pasando algo, si necesita hablar, una escucha empática, brindarle a esa persona, una escucha que no juzgue, ¿no? Que no estigmatice. Porque también hay mucho estigma en torno a esto, las personas no se animan a hablar porque durante mucho tiempo también se asoció al suicidio, a trastornos mentales, a enfermedades mentales, y la verdad que no es una condición. Una persona puede tener intentos de suicidio, puede suicidarse sin tener previamente ninguna enfermedad mental. Entonces, como cuando hablamos de salud mental todavía hay mucho tabú, hay mucho estigma, y muchas veces las personas no se animan a pedir ayuda cuando están atravesando una situación de esta. Entonces, como sociedad tenemos que ser más empáticos con las personas que están atravesando un sufrimiento, porque en realidad la persona que se quiere suicidar no es que se quiere morir, sino que tenemos que entender que no quiere seguir viviendo así como está viviendo, que está sufriendo. Entonces, empatizar con ese sufrimiento, esa, digamos, vendría a ser como la primera ayuda psicológica, ¿no? De ir y preguntarle. Después, obviamente, saber que se puede pedir ayuda profesional en el hospital, en el centro de salud. También hay números de teléfonos, 0800, que tienen atención las 24 horas, los 365 días del año a nivel provincial, y está atendido por profesionales también, que es el 0800 777-2100. ¿Y dónde podemos hacer foco o a dónde está dirigida la prevención? La prevención consiste en focalizar, ¿no?, los factores protectores. Cuando hablamos de factores protectores, hablamos de factores que ayudan y que hacen a la contención de esta problemática. Que es, bueno, la comunicación empática, como decía Marina, ¿no? El poder romper con los mitos y los prejuicios que hay respecto del suicidio. También el apoyo de la familia, la contención de la familia, brindar esos espacios de diálogo, que los padres estén informados sobre estas cuestiones respecto de los adolescentes, de cómo poder acompañarlos, cómo escucharlos, entender que muchas veces quizás un problema para un adulto no es tan importante como para un adolescente, pero porque ya tienen otras herramientas. Entonces, ir acompañando, ¿no?, ese proceso. Es importante también el compromiso, ¿no?, para trabajar en la prevención, el compromiso de toda la sociedad, entender que a veces creemos que no tenemos las herramientas para poder ayudar a alguien, pero en realidad sí las tenemos, ¿no? Esto de, no sé, ir y sentarse a tomar un mate con alguien que la está pasando mal es un montón, ¿no? Preguntarle a alguien qué te pasa, qué necesitas para estar bien, eso es prevenir, ¿no? Y a veces pensamos que, bueno, que tenemos que tener una capacitación en esto y demás, pero en realidad con herramientas básicas tan importantes como la escucha empática, el diálogo, y que esté, digamos, también abordado por todos, ¿no? El compromiso, por ejemplo, de las instituciones como los colegios, los clubes, también, ¿no es cierto?, es, como decía Floppy, el abordaje en prevención es intersectorial, todos nos tenemos que comprometer a esto. Los amigos, ¿no?, focalizar también en los amigos, en
en poder de alguna manera fomentar el buen uso del tiempo libre, el poder compartir actividades recreativas, deportivas. Todo esto es prevención inespecífica y en este caso ayuda a la problemática del suicidio. Bueno, y ustedes, por ejemplo, ¿dónde se las puede encontrar para pensar, ¿no?, en el plano local? Nosotros atendemos en la salita, en mi caso particular, la atención es en la salita, en el CAPS del Pueblo Nuevo. Sí, en el hospital, pero en realidad todos los profesionales de la salud mental están preparados para abordar esta problemática. La referencia, ¿no es cierto?, es el hospital y el centro de salud, pero también pueden hacerlo de manera privada con los demás profesionales de la salud mental que hay en la ciudad. Importantísimo esto, ¿no?, de que no dejar de consultar con profesionales cuando nos encontramos con esta problemática. Esto hace que la persona, al poder hablar, ¿no es cierto?, es la mejor manera de prevenirlo, es la mejor manera también de aliviar el sufrimiento, de que esa persona encuentre otras opciones a su sufrimiento y que esa opción no sea la muerte, ¿no? O lastimarse, o estas conductas, claro, estas conductas riesgosas que vemos asociadas a el suicidio, como son las autolesiones y demás.